¿Alguna vez, escuchando música, han sentido que esas notas bien graves vibran directo en el pecho, Sí, claro. casi como un latido? Y que por otro lado, una flauta muy aguda parece como que flota en la cabeza, como si fuera un pensamiento. Totalmente. Pues nos llegó un análisis fascinante. Se titula Música, Alma y la Sinfonía Humana Tripartita, que plantea que esta conexión no es ninguna coincidencia. Es una propuesta bastante fuerte, la verdad. Sí, es audaz. Dice que la estructura musical de bajos, medios y altos es un espejo, pero un espejo directo de nuestra propia composición como seres humanos. Cuerpo, espíritu y alma. Exacto. Hoy vamos a desmenuzar esta idea, a ver si es solo una metáfora poética, o si, pues, hay algo más profundo en esta visión del ser humano como una sinfonía andante. Y fíjate que es una idea que, de entrada, te obliga a cambiar la perspectiva. ¿En qué sentido? Normalmente pensamos en cómo la música nos afecta, ¿no? O sea, cómo una canción nos pone tristes o nos da energía. Claro, el efecto que tiene en nosotros. Pero este texto invierte la ecuación. No se pregunta qué nos hace la música, sino que afirma que somos música. ¡Órale! Que cada persona es una composición única, con sus propias armonías y a veces, pues, sus propias disonancias. Ahora sí que no somos la audiencia, somos la orquesta completa. ¡Exacto! Bueno, pues entremos en materia. La lógica del texto es empezar por abajo, por los cimientos, por lo más tangible, Por el cuerpo. el cuerpo. Y la correspondencia que establece es súper directa. El cuerpo es el registro grave, el bajo de nuestra sinfonía personal. Así es. Lo describe como el órgano o instrumento de la armonía humana. Es la estructura física, digamos, la caja de resonancia. Y su melodía, la del bajo, la define como corporal. Y su función es la más fundamental de todas, la preservación de la carne y las partes vegetativas. Es, pues, el ritmo de la biología, la pulsación de la supervivencia. Me llama mucho la atención la terminología que usa. Es muy particular. Lo llama el cúbico del microcosmos. Supongo que por su conexión con lo terrenal, con los elementos, ¿no? Seguramente. Y describe su música como baja, lenta y más grave. La justificación que da me pareció muy potente. Dice que en esta zona hay más materia que forma. Esa frase es la clave de toda esta primera parte. No es solo una descripción sonora, es una declaración casi filosófica. Totalmente. La gravedad y la lentitud del bajo no son arbitrarias, son un reflejo sonoro de la densidad, de la inercia de la materia. Es el ancla de la composición. Es el fundamento. Exacto. Sin esa frecuencia fundamental, las notas más altas y, digamos, etéreas, no tendrían sobre qué sostenerse. Serían un edificio sin cimientos. Entiendo la analogía y es poderosa. Lo grave, lo denso, el fundamento. Pero al leer que su función es la preservación de la carne y que es más materia que forma, ¿no corremos el riesgo de reducir el cuerpo a una simple máquina biológica? Es una buena pregunta. Suena un poco, no sé, primitivo, como si el cuerpo solo estuviera ahí para sobrevivir y ya. Y es una objeción muy válida. Y creo que el modelo podría malinterpretarse así si lo vemos como una jerarquía de valor, donde lo bajo es peor que lo alto. Ajá, como una escalera. Pero creo que la intención es hablar de una jerarquía de función. A ver, la línea de bajo en una canción de funk no es menos importante que el solo de guitarra. ¿Estamos de acuerdo? Para nada. De hecho, es la que te hace moverte. Exacto. Es la que sostiene todo el ritmo. Sin ella, el solo no tendría sentido. De la misma forma, el cuerpo no es inferior al alma. Es la condición necesaria para que todo lo demás pueda expresarse en este plano. Es la raíz. Es la raíz de la sinfonía. Y una sinfonía sin raíces, pues, simplemente no existe. Visto así, como una interdependencia funcional y no de valor, tiene mucho más sentido. Ok, entonces tenemos la estructura, el instrumento, esa base material. Ajá. Pero un instrumento por sí solo no suena. Un cuerpo sin vida es solo materia inerte. ¿Cómo explica el análisis el paso de esa inercia a la vitalidad, al movimiento? Precisamente ahí es donde introduce la segunda parte de la composición, el espíritu, El espíritu. que se corresponde con la melodía intermedia, y su papel es, textualmente, el de agente de enlace. Si el cuerpo es el hardware, el espíritu sería la corriente eléctrica que lo recorre. Observación. ¿Ya no? Sino la vivificación y movimiento de la máquina humana.
Es el motor, pues. Exactamente. Y menciona que esta melodía es la que mezcla las armonías superiores, que llama supercelestes, con las inferiores y graves. Es un puente armónico. Justo, hay una frase en el material que lo condensa perfecto. A través de esta melodía intermedia, la mente y el alma se mezclan con la sinfonía intelectual de los sonidos más graves. O sea, no es un simple cable. No, es un transformador. Traduce los impulsos de una región para que la otra pueda entenderlos. Sin este registro medio, tendríamos dos extremos que no se pueden comunicar: la materia densa del cuerpo y las ideas abstractas del alma. La idea del enlace es crucial, pero la palabra espíritu puede ser muy cargada, ¿no? Muy etérea. ¿El texto da alguna pista de si lo entiende en un sentido místico o se acerca más a algo que podríamos llamar energía vital? El ánimo que sentimos, ese impulso para levantarnos en la mañana. Fíjate que se inclina mucho más hacia lo segundo. No lo presenta como una entidad pasiva o mística, sino como un principio activo, dinámico. La energía que anima el sistema. Justo de eso. Pensemos en la diferencia entre estar agotado y estar lleno de energía. El cuerpo es el mismo, la mente puede tener los mismos pensamientos, pero el espíritu, esa melodía intermedia, está sonando a un volumen muy diferente. Claro. Es el responsable del movimiento, del calor vital, de la pasión. Es lo que convierte una estatua en un ser vivo. Por eso ocupa el registro medio, porque conecta el cielo con la tierra, lo abstracto con lo concreto, dentro de nosotros. Y la energía que la anima. Así es. Pero una máquina con energía necesita un conductor, una dirección. ¿Hacia dónde va toda esta sinfonía? Supongo que aquí entra la tercera parte del modelo. Aquí llegamos a la cima de la composición, el alma. El texto la asocia con la melodía más alta, la parte que describe como racional o lineal y formal. La que da la forma. Exacto. Si el cuerpo era la materia y el espíritu la energía, el alma es la información, el plano. Y su función es inequívoca. El gobierno y dirección de toda la fábrica humana. Es la que toma las decisiones, la que da propósito. Correcto. El texto dice que la mente o alma produce una melodía racional a través de los grados superiores y que su armonía se compone de voces sobreagudas. Y esto nos lleva a una de las ideas más interesantes y potencialmente polémicas del modelo. A ver. La correspondencia entre lo racional y la frecuencia más alta. Hay una jerarquía implícita aquí. Ajá. La razón y la forma, representadas por el alma, no son solo una parte más de la composición. Son la que da orden, propósito y dirección a todo. Son, pues, el director de la orquesta. El director. Las notas altas no solo son diferentes, guían la estructura melódica y armónica de toda la pieza. Un momento. Aquí es donde a mí me surge una duda importante. Si lo racional son las notas más altas y es lo que gobierna, ¿qué lugar deja este modelo para la intuición, la emoción, la creatividad más salvaje? Es un punto clave. ¿Esas no son también parte de nuestra sinfonía? Me preocupa que, si lo interpretamos literalmente, sugiere que para estar en armonía, la razón fría y calculadora siempre debe dominar y silenciar al cuerpo y a las pasiones. Eso suena un poco restrictivo, ¿no? Casi victoriano. Es una crítica fundamental, y el texto, al ser antiguo, probablemente no la aborda como lo haríamos hoy. Pero podemos analizarlo. Ok. Una posibilidad es que la palabra racional aquí no se refiere exclusivamente a la lógica fría, sino a la capacidad de dar forma y estructura, como dice el texto. O sea, de ordenar. Exacto. La creatividad sin estructura es caos. La emoción sin un cauce que la dirija puede ser destructiva. Quizá el rol del alma como directora no es silenciar a los otros instrumentos. Sino asegurarse de que toquen juntos. Justo, en el tiempo correcto y con la intensidad adecuada. Un buen director no le grita al violín que se calle, sino que le indica cuándo entrar para crear el mayor impacto emocional. Entendido. Entonces no es tanto un dictador como un armonizador. Eso es. No se trata de reprimir la melodía del cuerpo o del espíritu, sino de integrarlas en una composición coherente. El alma sería la que lee la partitura completa, mientras las otras partes se enfocan en su propia melodía. Exactamente. La armonía no surge de la supresión, sino de la integración consciente. El alma,
Con su visión desde arriba, desde las notas altas, es la única que puede ver el panorama completo y guiar a las otras partes para que suenen en consonancia, creando algo más grande. Entonces, si juntamos todo, tenemos estas tres melodías sonando al mismo tiempo. Pero la verdadera música, la sinfonía humana, no es ninguna de ellas por separado, Para nada. sino el resultado de cómo interactúan. Justo a eso apunta la sección final del análisis. Insisten que la armonía completa del ser humano surge de la unión y la diversidad de estas tres partes. Unión y diversidad, me gusta. Describe cómo el bajo se mezcla con el intermedio y el intermedio con el alto, en una consonancia mutua. Y hay una frase que, la verdad, me pareció preciosa. ¿Cuál? Dice que las dos cuerdas superiores, el alma y el espíritu, coinciden en armonía con la cuerda del instrumento más bajo, el cuerpo. No están en conflicto, están diseñadas para resonar juntas. Para visualizar esto, el texto usa una analogía que me pareció brillante. La de un gran órgano de tubos. Buenísimo ejemplo. Los tubos más grandes y graves son el cuerpo, el fundamento sonoro, profundo y resonante. Luego están los tubos de tamaño medio, que serían el espíritu. No tienen la profundidad de los bajos ni la brillantez de los agudos, pero aportan el color, la riqueza armónica, llenan el espacio y conectan los dos extremos. Y finalmente los tubos más pequeños y agudos representan el alma. Son los que trazan la melodía principal, los que le dan forma, claridad y dirección a la pieza, ¿no? Exacto. La conclusión es simple pero contundente. La sinfonía completa solo se escucha cuando el aire pasa por todos los tubos a la vez. Esa analogía del órgano es perfecta porque visualiza la interdependencia de la que hablábamos. No tiene sentido preguntar si los tubos agudos son mejores que los graves. No, pues no. Son diferentes y necesarios. Si quitas los tubos graves, la música se vuelve superficial, sin peso. Si quitas los agudos, se vuelve un murmullo amorfo, sin dirección. Y si quitas los del medio, queda un sonido hueco, una brecha entre el fundamento y la melodía. Queda incompleta. La verdadera música humana no es una sola nota, sino la resonancia simultánea y armónica de estos tres registros. Es lo que el texto llama la composición sinfónica entre el hombre interno y el externo. Entonces, el gran descubrimiento de este análisis, más allá de la poesía, es esta invitación a pensarnos no como seres fragmentados. Ya sabes, con una mente que lucha contra un cuerpo y unas emociones que se interponen. Que es como solemos vernos. Exacto, sino como una composición integral. Somos una sinfonía andante, y la meta, quizá el sentido de la vida, según este modelo, es aprender a afinar nuestros propios instrumentos y a dirigir nuestra propia orquesta para que la música que producimos sea armoniosa. Exactamente. Y eso nos deja con una reflexión final, un pensamiento para llevar. A ver. El texto nos presenta este ideal de una sinfonía en perfecta consonancia. Pero, si somos honestos, nuestra experiencia diaria está llena de disonancia. Sí. El estrés, la ansiedad, la enfermedad. ¿Qué son vistos desde este modelo? Quizá el estrés es cuando la sección rítmica del cuerpo se acelera y empieza a tocar un compás distinto al del resto de la orquesta. O la apatía. La apatía podría ser cuando el volumen de la melodía intermedia, la del espíritu, baja tanto que casi no se oye. Claro. Y esto nos lleva a una pregunta inevitable. Si somos esta sinfonía, ¿qué sucede en nuestra composición interna cuando una de las secciones está desafinada? O cuando, por cultura o por elección, solo prestamos atención a una parte de nuestra música. ¿Solo a la racional o solo a la física? O solo a la emocional, dejando que las otras se atrofien. El concepto de armonía perfecta nos obliga a considerar no solo qué genera disonancia en nuestra vida, sino, y esto es lo más importante, cómo podemos aprender a ser mejores directores de nuestra propia y complejísima sinfonía personal.